y sin saberlo estaban firmando su sentencia de muerte. Si te dijera que existía una mujer que hizo pasar a una niña de esto a esto, ¿me creerías? Hoy te voy a contar una de las historias más horribles que me ha tocado investigar, que me ha tocado buscar. La historia de cómo una mujer se convirtió en una de las personas más horribles que han existido. Para entender esta tragedia, primero vamos a conocer a los Likens. Los Likens eran una familia humilde que trabajaba en circos o carnavales, ferias, como ustedes le digan, vendiendo comida y cosas que se suelen vender en lugares de este tipo. Era una familia conformada por 5 hijos y como nos podemos imaginar, obviamente era una vida muy pesada por estarte moviendo, por estarte trasladando y sobre todo económicamente no les iba nada bien. Y por eso los padres preferían dejar a 2 de las niñas encargadas con algunos familiares o conocidos. Y estas 2 niñas eran Jenny y nuestra protagonista Silvia. Sus papás hacían todo esto para que ellas pudieran seguir estudiando y estar un poquito más lejos de ese ambiente tan movido y sobre todo que pudieran estar seguras. A pesar de estar en la escuela y tener esta vida nómada, por así decirlo, Silvia siempre intentó ayudar a su familia en lo que podía. Cuidaba niños, hacía mandados para darle dinero a su mamá. De hecho, algo que me parece muy curioso y muy lindo es que a Silvia la apodaban Cookie. No me pregunten por qué, no encontré información sobre eso, pero simplemente la describían como que era una niña muy alegre, muy amable, muy risueña, era muy segura de sí misma. Esto fue de que, Silvia era muy fan de los Beatles. Pero bueno, la gente que la describe destaca la forma en la que Silvia cuidaba de Jenny. Jenny necesitaba ser cuidada porque ella había sufrido de polio y por esto mismo tenía que usar un aparato de hierro en la pierna pues para caminar. Al contrario de Silvia, Jenny era muy tímida, ella sí dependía por completo de alguien más que era Silvia. A estas 2 hermanas les gustaba mucho ir a patinar, pero obviamente como Jenny no podía sola, Silvia solía tomarla de la mano y la impulsaba para que patinara y la ayudaba para que ella también pudiera disfrutar de esas cosas. Con todo esto quiero que tengas en mente que Silvia era esa clase de persona, era ese tipo de hermana, era la que siempre estaba ahí, la que protegía. Y te digo todo esto porque lo que viene lo hace muchísimo más pesado de digerir y es algo tan brutal que sí. Todo cambió de la noche a la mañana gracias a una familia. El 3 de julio la mamá de la familia Likens fue arrestada y encarcelada por hurtar. Y esto estaba pasando a la vez de que la familia se estaba rompiendo, los padres de Silvia se estaban separando. A esto de la separación, obviamente quien se queda con los niños es el padre. Esta familia solía ir a una iglesia y ahí es donde conocen a una mujer de 36 años que parecía una mamá normal. Disculpen si no lo pronuncio bien. Gertrude Panisewski. Esta mujer tenía una casa llena de niños a las afueras de Indianápolis y se topaban, por así decirlo, porque 2 de sus hijas habían estado en la secundaria donde las niñas Likens estuvieron. Entonces el papá platicando con esta mujer le cuenta lo que está pasando. De hecho, él fue quien insistió más en que aceptara un acuerdo donde Gertrude cuidaría de las niñas hasta que él regresara como si fuera una niñera. Y como la situación económica de esta mujer tampoco era nada buena, el papá le ofreció $20 semanales y ella los aceptó sin mucha queja, la verdad. Incluso esta mujer le dijo al papá que las iba a cuidar como si fueran sus propias hijas. Y a inicios de julio de 1965, las hermanas Likens se mudan a la casa de Gertrude y sin saberlo estaban firmando su sentencia de muerte. Pero antes de adelantarnos a todo lo que pasó en esta casa, quiero que conozcamos a Gertrude. Y no para entenderla ni justificarla, simplemente para tratar de ver de dónde nace este monstruo. Gertrude tenía 36 años y vivía en una pequeña casa en Indianápolis. La verdad no era una mamá ejemplar, era una mujer muy resentida, inestable y a lo que yo diría destruida por la vida. Y no lo digo de forma fea como si eso fuera malo, pero ya me van a entender. Esta mujer se había casado a los 16 años con un hombre que la maltrató durante una década y con quien tuvo 6 hijos. Luego termina esta relación y empieza una que solamente duró 3 meses y después se junta con otro hombre 12 años menor que ella, que pues terminó siendo igual que los demás, también la golpeaba, la maltrataba, le robaba el poco dinero que esta mujer podía llegar a ganar o a tener. Y de hecho este hombre la abandonó, ella teniendo un bebé en brazos de cuna, la abandonó con un casi recién nacido. Esta mujer también cuidaba niños, lavaba ropa, limpiaba cosas para ganarse su dinerito.
Y pues llega este hombre, el papá de las Likens, y le ofrece $20, pues en ese momento de necesidad para ella era una fortuna, por así decirlo. Pero Gertrude no solo tenía problemas económicos ni emocionales, también tenía problemas de salud. Tenía dolores crónicos y dependía de medicamentos para pues sobrellevar todo esto que sentía. De hecho, la llegaron a describir como una mujer que estaba muy agotada, muy cansada física y emocionalmente. Pero bueno, desde fuera la familia con sí, como todos con sus problemas, pero parecían relativamente normales. Y digo parecían porque dentro de la casa el ambiente era un infierno de pobreza extrema, caos y sobre todo pues la frustración y pues, se te junta con la de los niños, debe ser horrible, no me lo imagino. Y pues sí, de hecho eran muchos niños y también era una casa muy pequeña, o sea, no de que súper pequeña, pero sí era más pequeña de lo común en ese entonces allá. Era una casa que estaba patas para arriba, gente entraba sin supervisión, niños, adolescentes, un montón de gente entraba y salía como si fuera su casa. Y bueno, llegan las Likens y las primeras semanas todo estuvo en paz. De hecho, Sylvia se sentía con la libertad de poner discos de Diego, que le gustaban mucho los Beatles. Y Norma también ayudaba en las tareas del hogar y hasta iba a una escuela dominical a la que ellos solían ir. Incluso el pastor de esta escuela pues la halagaba de una muy buena niña, que estaba muy bien educada. Y pues sí, estas dos hermanas sí intentaron adaptarse, sí pusieron de su parte, pero había algo en esta casa que simplemente no terminaba de convencerlas. Y bueno, lo perturbador de todo esto es que tú dirás, bueno, Gertrude siendo una mujer mala, pues me imagino que sus hijos también debían estar en un estado pues mal, o sea, también eran víctimas de ella, pero no. De hecho, todos los hijos de esta mujer se convirtieron en cómplices de lo que le pasó a estas dos niñas. Sobre todo Paula, que tenía 17 años y que era la mayor. Luego estaba Stephanie de 15 años. Luego estaba John, que tenía 12 años. Él estaba obligado por su mamá a golpear a las niñas cuando hacían algo mal. Y había 3 menores más, uno de 11, uno de 10 y el bebé que les conté de meses. Literalmente esto se convirtió en una pequeña secta familiar. Pero bueno, sigamos. Semanas después pasó algo que para todos sería algo normal e insignificante, pero para Gertrude fue un detonante. Pues un día el pago semanal de $20 que el papá de las niñas solía darle a Gertrude se atrasó. Sacó todo su coraje, todo su enojo, toda su frustración contra Sylvia por $20. A ver, yo lo digo como que no estoy en su situación, pero no le vas a hacer a una niña todo lo que estoy a punto de contarles por $20. Por $20 esas niñas conocieron las mismísimas puertas del infierno. ¿Cómo se destruye la vida de una persona en menos de 3 meses? O al menos el infierno en esta casa entró poco a poco usando la manipulación, el maltrato y el aislamiento. Pero en una ocasión pasó que fueron a esta escuela dominical que les conté antes y los niños acusaron a Sylvia de que había comido demasiado y Gertrude la acusó de glotonería. Al principio sí se iba en contra de las dos niñas, después su fijación se centró en Sylvia, nada más en Sylvia. Y ustedes se estarán preguntando qué hizo Sylvia o por qué esta mujer le quería hacer tanto daño. Le tenía muchísima envidia a Sylvia. Y hay gente que dice que es por el hecho de que esta mujer estaba toda frustrada, que ella ya estaba viviendo cosas que no tenía que haber vivido, veía en Sylvia todo lo que ella no pudo ser y todo lo que ya no iba a ser nunca. Y por esto mismo pues la sometía, la mataba de hambre o también otras veces la hacía comer sobras o comida que estaba echada a perder o que estaba del bote de la basura. Y en una ocasión acusaron a Sylvia de haberse robado unos dulces, pero que en realidad ni siquiera se los robó. Ella los compró con el dinero que se ganaba trabajando y lo mismo, la golpeó, le dio una paliza. Literalmente tomaba un remo estos de madera y la golpeaba. Y una vez Sylvia, entre pláticas con las niñas, cuenta que había conocido a un chico en una playa y Sylvia, de lo más normal del mundo, cuenta, pues nos metimos bajo las sábanas y ya está, ¿no? Gertrude le dice, ¿por qué hiciste eso? Sylvia no hace más que decir. Días después vuelven a retomar el tema y Gertrude le hace un comentario a Sylvia que algo como que ya se le estaba viendo más grande del estómago, como que ya estaba más gordita. Y obviamente pues Sylvia pensó que era broma. Ya le contesté, ay sí, sé que ya me veo más grande o sí ya se está viendo más grande. Pero está jugando, o sea, no era en serio. Voy a tener que ponerme a dieta.
jugando. Lo recalco mucho porque, bueno, pues lo que hizo Gertrude fue agarrar a Silvia y decirle, cada vez que hicieran algo con un niño, se iban a asegurar de que iban a tener un bebé, y la pateó en los genitales. Paula, que era la mayor de los hijos de esta mujer, bien estaba embarazada, bien golpeó a Silvia y le gritó que ella no era apta para sentarse en una silla y pues por eso la tiró al piso. Bueno, con este tipo de cosas, esta mujer, Gertrude, intentó justificar todo lo que le hacía esta niña, como que le estaba poniendo como disciplina, que la estaba protegiendo. Incluso llegó a que la misma comunidad la rechazara. La gente que vivía cerca empezara a ver a Silvia como algo que no era. La mujer esparcía chismes de que Silvia se dedicaba a la prostitución. De hecho, esta mujer se la pasaba hablando mal de varias mujeres en general, pero sobre todo de Silvia. No hubo una ocasión que a Silvia la hicieron comer mucho, o sea, la hicieron comer demasiado, pero comida muy condimentada. Y lo que hace esta mujer es obligar a comerse lo que había salido de ella. El único mal acto que Silvia llegó a tener fue que esparció un chismecillo de que Stephanie y Paula, las hijas de Gertrude, eran prostitutas. Esto nada más fue porque estaba enojada y literalmente se estaba pues desquitando de que ellas también estaban diciendo eso, y que su mamá se encargó de que todo el mundo la viera así, tal que Stephanie se entera de este chisme porque alguien se lo cuenta, y un día regresando a la casa pues le dice a Silvia por qué estaba diciendo eso, y pues ya ambas niñas hablaron, y de hecho Silvia se disculpó con ella, se puso a llorar, le dijo que estaba molesta, se disculpó, pero en respuesta a otra niña, Stephanie, la golpeó. Pues claro, lo aprendió de la madre, de la familia horrible que tenía. No me esperaba más, pero bueno, Stephanie la golpeó. Después el novio de Stephanie se entera de todo esto y no sé por qué este sujeto sintió con el derecho de también ir a golpear a Silvia. Todavía llega Gertrude, se entera de todo lo que había pasado y la remata. Como les conté antes, mucha gente solía entrar y salir a la casa de Gertrude, ejercer violencia contra Silvia, que ya estaba en muy mal estado Silvia. Pues esta gente, estos niños, y al decirte niños eran de que eran niños que iban a la escuela todavía, iban a la casa de Gertrude para también violentar a Silvia. La maltrataban física y mentalmente de una forma espantosa. O sea, Silvia ya solo no tenía que lidiar con la familia, tenía que lidiar con gente externa. Y de hecho, una de las cosas que más conocidas lamentablemente de todo este caso, pues estando la gente en la casa, obligó a Silvia a desnudarse, introducir una botella de refresco en sus genitales para entretener a todos los que le estaban mirando, y también para demostrarle a Jenny, la hermana de Silvia, la clase de chica que era su hermana. Y bueno, algo que también se sabe es que no fue la primera vez que pasó esto, y que de hecho se encontraron pedazos de vidrio en los genitales de Silvia tiempo después. Y pues sí, Gertrude incentivaba a los niños, a toda esta gente que iba a lastimar a la niña. La usaban literalmente como un saco de boxeo, como un muñeco, como si fuera un muñeco que pudieran lastimar y no sintiera nada. Laceraban su cuerpo, la quemaban con cigarros, con lo que pudieran la quemaban, la cortaban, le hacían de todo. Y obviamente por todo esto también la lastimaron gravemente de los genitales. Pues bueno, después la casa ya estaba llena de niños que entraban solo para participar en todo esto, que normalmente eran liderados por Paula, que recordemos que era la hija mayor. Literalmente convirtieron el sufrimiento de una niña en entretenimiento. Y tú te estarás preguntando, ¿y por qué nadie pidió ayuda? ¿Por qué Jenny, la propia hermana de Silvia, no intentó ayudarla, no decía nada? ¿Por qué no hacía nada? Jenny estaba bajo amenaza constantemente de que le iba a pasar lo mismo si ella hablaba o si hacía algo. Y también te preguntarás, ¿qué fue de los papás de las niñas? Y bueno, cuando los visitaban, pues solían estar presentes integrantes de esta familia de locos, pues estaba Gertrude o alguien de los niños, quien sea, estaba presente para asegurarse de que las niñas no dijeran nada. Y de hecho, en la escuela de las niñas, pues si llegaron a notar que no iban o que Silvia de plano ya no sabían de ella, y una vez una enfermera fue a visitar la casa para ver qué estaba sucediendo con la niña, porque ella sabía que estaba aquí. Pues bueno, la enfermera vio a Silvia, la vio en el estado en el que estaba, y Gertrude se encargó de hacer una historia de que según Silvia se había escapado y cuando volvió así. Y de hecho en una ocasión las niñas encontraron a la hermana mayor, que era Diana,
y ahí sí pudieron contarle a su hermana lo que estaba pasando en casa y a manos de esta mujer que estaba a su cuidado. Le recalcaron que Sylvia estaba siendo brutalmente atacada físicamente por toda esta familia y que estaban divulgando rumores sobre ella. Ninguna de las dos niñas dio la dirección de la casa donde se estaban quedando. Pero bueno, al final Diana simplemente creyó que ambas estaban exagerando. Y en otra ocasión que Diana se encontró con sus hermanas, pues Sylvia le dijo que tenía hambre y Diana normal le dio un sándwich que traía con ella a su hermana, pero como iban acompañadas de Mary, que es otra integrante de la familia, pues la mocosa le contó a la mamá y la acusó otra vez de glotonería y ya saben lo que pasó. Le provocaban heridas, ampollas, quemaduras, cortadas y de hecho con todas estas heridas abiertas e infectadas todavía la bañaban para limpiarla del pecado. Y Gertrude la golpeaba tan fuerte contra el baño que tenía que reanimarla o despertarla cada vez que se desmayaba. También en una ocasión el papá de uno de los chicos de la escuela a la que iban las niñas llamó de forma anónima para decirles que había visto una niña con heridas abiertas y muy graves cerca de la casa de Gertrude. Pero realmente, como les digo, como con la enfermera no pasó más, fue como que algo X y dejaron a la niña así. Como les dije antes, Gertrude decía que Sylvia se escapaba y que la niña estaba muy fuera de control y que incluso era mala para sus hijos y que era una mala influencia y esas cosas de gente pendeja. La verdad es que muchísima gente se daba cuenta de lo que pasaba en esta casa porque escuchaban gritos, pues toda la gente que entraba, toda la gente que salía, pero oficialmente nunca hicieron nada, nunca denunciaron, nunca pasó nada. Y de hecho, en una ocasión, Diana, la hermana mayor, logró descubrir dónde se estaban quedando sus hermanas, pero tuvo un altercado con Gertrude porque la señora le negó la entrada a la casa, diciendo que ella pues tenía el permiso de los papás de las niñas para no permitirles que vieran a nadie y literalmente la obligó a irse de su hermana, como que... Bueno, su estado físico se había deteriorado tanto que comenzó a tener problemas para controlar sus necesidades y pues es algo que Gertrude obviamente se agarró de ahí para castigarla aún más, para lastimarla aún más. Y un 6 de octubre fue cuando la encierra en el sótano de la casa, donde obviamente estaba aislada, con poca comida y agua, e incluso la llegaron a atar a las escaleras horas. Esta mujer ya no solo le estaba maltratando físicamente, también le estaba manipulando y se encargaba de humillarla constantemente con todos los que pudiera. En una ocasión le hicieron creer a esta niña que le iban a dar algo de comer, solo para quitárselo, porque ella tenía tanta hambre y ellos se burlaban de eso. O sea, esta gente ya agarraba cualquier cosita de pretexto para castigarla. Y bueno, aquí viene uno de los momentos más crueles de todo este caso. Un día Gertrude decidió dejarle una cicatriz permanente a Sylvia, así que obligó a uno de los niños que estaban presentes a grabarle una frase en el abdomen, que es la que estás viendo aquí en pantalla. Después se burlaron de ella por esa herida y la obligaron a mostrársela a todas las personas que estaban presentes mientras inventaban historia del por qué tenía esto. Para ese entonces Sylvia ya estaba tan deteriorada que le terminó diciendo a Jenny, a su hermanita, que ella sentía que ya se iba a morir. Para todo esto, pues yo creo que esta mujer, Gertrude, ya lo presentía y empezó a planear cómo iba a encubrir todo. Te obligó a Jenny a escribir una carta falsa, pero estaba tan débil, tan vulnerable, tan deteriorada, que obviamente no lo logró. Estaba tan desesperada que esa noche intentó golpear las paredes, gritó, hizo de todo para que alguien la escuchara, para que la ayudaran, pero no pasó nada. De hecho, sí salió alguien a decir que sí escuchó ruidos, pero como que después se callaron y por eso ya no hizo nada, que por eso ni se inmutaron. Apenas podía moverse, apenas podía hablar. Era tan fuerte que ella ni siquiera estaba entendiendo qué estaba pasando a su alrededor. Seguían tratándola con crueldad y exigiéndole cosas que básicamente obviamente no podía lograr. También la pobre niña llegó a decirles que ya sentía sus dientes flojos. Y bueno, más tarde esta gente intentó limpiarla. Solamente le rociaban agua como si fuera una cosa. Le pusieron ropa limpia y la acostaron en el colchón o la cama que tenían ahí.
Y bueno, de las últimas frases que Silvia llegó a decir fue que ella deseaba que su papá estuviera presente con ella. Silvia ya estaba extremadamente delgada, estaba irreconocible, llena de moretones, de golpes, de cortadas, y poco después Silvia dejó de respirar. Stephanie intentó reanimarla, pero su madre, Gertrude, no dejaba de insistir en que estaba actuando. ¿Cómo va a actuar? Lo peor es que ni siquiera es un descanso por el que haya tenido que pasar. O sea, después de semanas de tortura y abuso, Sylvia Likens murió con apenas 16 años. Cuando se dieron cuenta que Sylvia había muerto, y ya le dice a los niños que llamen a la policía. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con el cuerpo de una niña mutilado, quemado y desnutrido sobre un colchón con un olor espantoso. Y bueno, aquí Gertrude saca la carta que hizo que Sylvia escribiera antes de todo esto. Y pues les contó una historia súper falsa para intentar explicar pues todas las heridas y desviar las sospechas. Esta mujer dijo que según Sylvia se había ido con otros jóvenes, que incluso con otros hombres, y que ella regresó así, que ella regresó a la casa en ese estado, que de hecho ellos intentaron ayudarla. También a la pobre Jenny la hizo ensayar que se aprendiera el qué decirle a los agentes, pero con lo que no contaba es que Jenny tomó valor y se acercó a uno de los agentes y les dijo que si querían que les contara todo, la sacaran de ahí. Y así es como se descubre todo esto. Por todo lo que la niña contó, arrestaron a Gertrude y a otros jóvenes que habían estado involucrados en todo este abuso. Fueron detenidos y puestos bajo custodia mientras seguía la investigación y preparaban el juicio para determinar qué iba a pasar con cada uno. Al principio Gertrude se deslindó de todo, ella no hizo nada, ella era una santa paloma, pero después ya admitió todo lo que hizo e incluso señaló a su hija Paula como uno de los autores principales de todo esto. Pero después de todo en contra con todas las pruebas, siempre trató de evitar asumir su responsabilidad. Y mientras más avanzaba la investigación, pues todos los involucrados empezaban a hablar. Los hijos de Gertrude sí admitieron todo lo que hicieron, confirmaron que tanto ellos como su mamá participaron en todo esto. También los demás niños que vivían por ahí fueron arrestados. Pero lo que más le impactó no solo a las autoridades, sino a muchísima gente más, fue que esta gente declaraba todo esto, todas las atrocidades que le hicieron a esta niña, con muy poco remordimiento. Cuando se dieron cuenta que Sylvia había muerto, y ya le dice a los niños que llamen a la policía. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con el cuerpo de una niña mutilado, quemado y desnutrido sobre un colchón con un olor espantoso. Y bueno, aquí Gertrude saca la carta que hizo que Sylvia escribiera antes de todo esto. Y pues les contó una historia súper falsa para intentar explicar pues todas las heridas y desviar las sospechas. Esta mujer dijo que según Sylvia se había ido con otros jóvenes, que incluso con otros hombres, y que ella regresó así, que ella regresó a la casa en ese estado, que de hecho ellos intentaron ayudarla. También a la pobre Jenny la hizo ensayar que se aprendiera el qué decirle a los agentes, pero con lo que no contaba es que Jenny tomó valor y se acercó a uno de los agentes y les dijo que si querían que les contara todo, la sacaran de ahí. Y así es como se descubre todo esto. Por todo lo que la niña contó, arrestaron a Gertrude y a otros jóvenes que habían estado involucrados en todo este abuso. Fueron detenidos y puestos bajo custodia mientras seguía la investigación y preparaban el juicio para determinar qué iba a pasar con cada uno. Al principio Gertrude se deslindó de todo, ella no hizo nada, ella era una santa paloma, pero después ya admitió todo lo que hizo e incluso señaló a su hija Paula como uno de los autores principales de todo esto. Pero después de todo en contra con todas las pruebas, siempre trató de evitar asumir su responsabilidad. Y mientras más avanzaba la investigación, pues todos los involucrados empezaban a hablar. Los hijos de Gertrude sí admitieron todo lo que hicieron, confirmaron que tanto ellos como su mamá participaron en todo esto. También los demás niños que vivían por ahí fueron arrestados. Pero lo que más le impactó no solo a las autoridades, sino a muchísima gente más, fue que esta gente declaraba todo esto, todas las atrocidades que le hicieron a esta niña, con muy poco remordimiento.
Esta autopsia reveló algo devastador. El cuerpo de Sylvia Likens tenía más de 150 heridas entre golpes, quemaduras y lesiones. Estaba extremadamente desnutrida y muchas de sus heridas mostraban que había sido agredida una y otra vez durante muchísimo tiempo. Tenía daños severos en los músculos, en los nervios, uñas arrancadas o dobladas hacia atrás, una cosa espantosa. Y bueno, los forenses concluyeron que la causa de muerte fue una hemorragia cerebral provocada por un fuerte golpe en la cabeza. Aunque después aclararon que el estado tan grave en el que estaba, pues sí fue producto de todas las torturas, el hambre y el abandono que la hicieron pasar y que también fueron determinantes para su fallecimiento. Y también viendo el cuerpo, se dieron cuenta que Sylvia llevaba varias horas muerta antes de que se reportara oficialmente su fallecimiento. 3 días después se llevó a cabo el funeral de Sylvia en Indiana, y más de 100 personas asistieron para despedirse de ella. Durante su ceremonia el ataúd permaneció abierto y sobre él colocaron una foto de Sylvia antes de que llegara a esa casa. La imagen que toda la gente que quería a Sylvia recordaba. La chica alegre fan de los Beatles, la que cuidaba de su hermana y que muchos llamaban Cookie. Después de la ceremonia el cuerpo de Sylvia fue llevado al cementerio y fue enterrada. Y en su lápida colocaron una frase muy sencilla, pero que considero que es muy profunda: nuestra querida hija. Y digo que es profunda porque después de conocer todo lo que pasó Sylvia, la gente se quedó con el recuerdo de quién fue Sylvia. Porque al final, este es uno de los casos más perturbadores, ya no solo de Indiana, de los Estados Unidos. Era una niña que ni siquiera tenía que haber terminado en la casa de una extraña. Y te estarás preguntando qué pasó con la familia de asesinos. Bueno, pues 2 meses después, Gertrude finalmente fue acusada de asesinato junto con su hija Paula, su hijo John y los jóvenes Richard y Coy Hubbard, quienes también habían participado en todos estos abusos. Mientras tanto, Stephanie evitó ser acusada de asesinato tras aceptar colaborar con la investigación y contar todo lo que había visto dentro de la casa. Y obviamente, antes de todo esto, todos los acusados fueron evaluados por psiquiatras para determinar si ellos sí entendían lo que habían hecho, y la conclusión fue que sí, que ellos eran conscientes de sus actos y no podían respaldarse con el típico de que "ay, no está bien mentalmente". No sucedió eso. Y sí, todo este proceso empezó en abril de 1966 y el jurado tuvo que escuchar unas historias tan horribles. No me quiero imaginar todo lo que escuchó esta gente, pero tan solo hay fotos de cómo estaba la niña, entonces ya te imaginarás todo lo que se contó y también con todo lo que te conté aquí. Y al final, el 19 de mayo de 1966, el jurado dio su veredicto. Gertrude fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. Paula fue culpable de asesinato en segundo grado, mientras que John y Coy Hubbard fueron declarados culpables de homicidio. Olvídenlos a todos, pero bueno. Y bueno, al escuchar la sentencia, Gertrude y sus hijos rompieron en llanto y era el peor día de sus vidas. Pero para muchas personas no hay condena existente que sea suficiente para compensar todo lo que esta gente le hizo a esta niña. Y aunque obviamente nada pudo devolverle la vida a Sylvia, su historia sí dejó una huella enorme. Su caso ayudó a generar cambios en las leyes de protección infantil e incluso a crear más conciencia sobre la importancia de denunciar cualquier señal de abuso que podamos escuchar o simplemente de la que podamos ser presentes. Sea o no sea, denunciarlo, importante. También con el paso del tiempo, la gente hizo monumentos en su honor y hasta crearon un centro dedicado para proteger a niños que viven en situaciones similares a las que ella estaba. Hasta la fecha, familiares, ciudadanos y organizaciones siguen recordándola, no solo por la tragedia que no tuvo que vivir, pero vivió, sino porque su historia sí ayudó a evitar a que otros niños pasaran por lo mismo. Y pues bueno, amistades, hasta aquí la historia de Sylvia Likens. Hay muchos sitios donde podrían ver más detalles de todo esto, pero obviamente por curvas las plataformas no podemos hablar de ello. Y pues nada, si tú tienes algo que aportar a todo este video, me encantaría leerte en los comentarios, todo con muchísimo respeto. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo video. Bye.